¿Sí me escucho bien? Sí, profe, buenos días. Ok, buenos días. Muy bien. Pues bueno, hoy es día de maratón, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezarlo. Muy bien, vamos a continuar. Si no me equivoco, el día de ayer estábamos por hacer un ejercicio de índices, ¿verdad? Vamos a revisar los últimos dos conceptos de este PDF y y ya pasamos a los ejercicios de los 3 puntos, índices, vistas y sinónimos, y con eso ya cerramos este primer PDF, ¿vale? Entonces, terminamos el día de ayer lo que fueron los índices, vimos sus tipos, vimos variantes, vimos dónde se usan, dónde no se usan, eh, y bueno, vimos también un poco de notaciones. Aquí hay una tabla en donde están, digamos, las notaciones para el nombrado, y X y UX y UK, perdón, son, digamos, los prefijos que comentamos. Eh, y pues bueno, hay otras variantes de índices que no vamos a revisar tan a detalle, pero pudieran también configurarse. Los que vimos nosotros aquí fue básicamente los índices de tipo B-tree. Podemos tener índices que básicamente descending indexes es meramente cómo se organizan las etiquetas del índice, ¿no? En orden ascendente o descendente. O sea, en el tema 3 vimos que las etiquetas normalmente están ordenadas, ¿no? Digamos de menor a mayor por default en las hojas del árbol, pero también podemos cambiar el orden en forma descendente, ¿ok? A eso se refiere estos dos conceptos, básicamente. Y bueno, índices bitmap se utilizan más en Data Warehouse, como lo comentamos en algún momento, ¿no? Y pues hasta aquí vamos a dejar la cuestión de los índices, ¿no? Bueno, bueno, nada más por mencionar, eh, los índices, como también vimos en el tema 3, requieren almacenamiento, ¿no? Toda esa estructura de árbol que vimos se guarda en disco. Eh, en algunos casos, sí, podríamos diseñar o configurar que ese espacio, ¿no? El espacio que ocupa un índice se almacena en un table space distinto al table space donde se guardan los datos de una tabla. Recuerden que ahorita nuestro ambiente solamente tiene un table space que se llama users. En ese table space se guardan todos los datos de todos los usuarios. Ya en bases de datos más grandes, ¿no? Donde ya contienen aplicaciones completas, se suele tener table spaces dedicados a las aplicaciones. ¿Ok? Todos los datos de una aplicación se guardan o se almacenan en su propio table space. Y dependiendo del tamaño, también pudiéramos configurar que los índices se almacenen en cierto espacio, ¿no? En cierto table space. Recuerden que el table space a su vez pues apunta a un data file, y este data file podría estar guardado en un dispositivo de almacenamiento, en un disco separado, ¿no? Bueno, esto ya no es tanto parte del curso, es más ya de un curso de avanzadas en donde ahí ya se ve a detalle, ¿no? Cómo se administran los table spaces y los discos que tengamos disponibles. Entonces, nada más para comentar esa parte, ¿no? El espacio que ocupe de almacenamiento un índice se puede administrar en diferentes lados, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las vistas. Ok, las vistas también es otro objeto que, bueno, también lo podríamos visualizar como una especie de tabla virtual. Entonces, una vista lo voy a explicar de esta manera para que sea un poquito más sencillo de entender. En realidad, sus datos salen a partir de la ejecución de una consulta sobre un conjunto de tablas existentes. Por ejemplo, uno de los usos que tienen es si tenemos un modelo relacional que normalmente está normalizado, valga la redundancia, ¿no? De una forma, por lo menos en tercera forma normal, entonces podríamos tener un modelo pues más o menos así, ¿no? Y supongamos que queremos obtener
datos de todas las tablas, ¿no? Por ejemplo, una columna 1 de aquí, una columna 2 de acá, una columna de aquí. Es decir, una consulta bastante compleja a lo mejor. ¿Ok? Y para poder obtener todas estas columnas necesitaríamos hacer una consulta que haga ligas, ¿no? Que haga join entre todas estas tablas para poder obtener al final de cuentas una tabla virtual, si quieren verla así, que va a contener todas estas columnas, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, C6. ¿Ok? Entonces, para llegar a esto, tuvimos que haber escrito una sentencia que más o menos se vería así. Select ciertas columnas, hasta C6, por ejemplo, from, y aquí tenemos que poner las tablas, ¿no? Tabla 1, y después tenemos que hacer join con T2. Aquí tenemos la cláusula on, y así sucesivamente hasta llegar a join con T6, on, etcétera, etcétera. Entonces es una consulta relativamente compleja. ¿Ok? Entonces las vistas es una alternativa en la que nosotros, para evitar estar ejecutando más bien escribiendo esta sentencia cada rato, esta sentencia se la podemos asociar a una vista. ¿Ok? Esta sentencia se la asociamos a la vista como parte de su definición. A esta vista le ponemos un nombre, por ejemplo, ve algo así como consulta. Consulta. Y entonces la vista nos da la posibilidad de reducir o simplificar esa consulta, ¿no? Entonces nosotros podríamos escribir algo así. Select asterisco from B consulta. ¿Ok? Y en realidad lo que sucedería es que nos va a mostrar exactamente los mismos datos que me mostrarían esta consulta, ¿no? Básicamente la razón es que al obtener los datos de una vista, lo que en realidad sucede es que se ejecuta la consulta, ¿ok? Entonces para nosotros pues es más sencillo utilizar esta instrucción a tener que estar escribiendo toda la consulta. Entonces ya nos mostraría aquí los resultados de esta consulta en realidad. Entonces básicamente la vista me oculta, por así decirlo, ¿no? La complejidad de escribir una consulta cada vez. Se le llama vista porque en realidad, como su nombre lo indica, pues nos representa una vista, ¿no? Una cara, por así decirlo, una parte proporcional de ciertos datos que nos interesan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en realidad es una vista, ¿no? Realmente no guarda los datos, no se almacenan aquí en la vista, sino más bien los datos provienen, ¿no? de otras tablas con base a una consulta, ¿no? Bueno, este es un uso, ¿no? Si tenemos consultas complejas, se pueden ocultar la complejidad de esa consulta y, digamos, poner enfrente de esa consulta a una vista. Otro uso que pueden tener las vistas es un poquito a veces por cuestiones de seguridad. Supongamos que tenemos una tabla, esta tabla sí es, digamos, es una tabla normal, clásica. Y supongamos que aquí guardamos datos de los clientes, ¿no? Tal vez se llama cliente. Y pudiéramos tener algunos datos un tanto sensibles, ¿no? Por ejemplo, nombre, bueno, aquí pueden ser sus apellidos, pero a lo mejor también guardamos datos sensibles, por ejemplo, su password del usuario, o a lo mejor su número de tarjeta, o a lo mejor su teléfono, que podrían ser considerados como datos sensibles, ¿no? Hay varias maneras de proteger estas columnas para que no sean tan visibles, ¿no? Una manera es cifrarlas, ¿no? Todas las bases de datos ofrecen mecanismos para cifrar
sus datos de tal manera que no estén en texto plano, ¿no? Y pues no sean susceptibles a que alguien los pueda visualizar y pueda hacer algún daño con esos datos, ¿no? Otra técnica es que podríamos tal vez restringirle el acceso a un usuario. Entonces, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un usuario al que queremos darle acceso a los datos del cliente, porque a lo mejor es el encargado de hacer reportes o alguna otra actividad, pero no quisiéramos que tuviera acceso a ciertas columnas, ¿ok? A nivel default, digamos a nivel general, el acceso que le podríamos dar a este usuario sería tal vez solo de lectura sobre esta tabla. El problema de darle acceso a la tabla de manera directa es que tendría la capacidad de leer todas las columnas, ¿no? Va a poder leer todas las columnas. Entonces, una alternativa, por ejemplo, si quisiéramos proteger estos datos, que este usuario no tuviera acceso a ellos, es crearle justamente una vista. Podríamos crear una vista de este cliente que nos muestre nada más cierta parte de la tabla. Entonces podríamos crear algo así como un B cliente y esta tabla a lo mejor nada más le vamos más bien a esta vista, lo único que va a mostrar, a lo mejor podría ser su apellido paterno, su apellido materno y hasta ahí, ¿ok? Entonces lo que pasaría es que a este usuario no le vamos a dar acceso a esta tabla, pero sí le vamos a dar tal vez acceso para que pueda consultar los datos de esta vista, ¿ok? Entonces de esta manera estamos protegiendo los datos de la tabla original. Entonces un poquito se pueden utilizar las vistas para cuestión de seguridad, ¿ok? Entonces ese sería otro uso. Otro ejemplo más, la tenemos en la propia base de datos. El diccionario de datos del que hemos estado platicando y con el que hemos estado jugando un poco, en realidad lo que consultamos, esas objetos como, por ejemplo, user tables o user constraints. ¿Qué otra hemos usado? No sé, otras más tantas columnas que hay. User objects, por ejemplo. En realidad pareciera que son tablas, ¿no? Pero no. En realidad estos objetos del diccionario de datos son vistas. ¿Ok? ¿Qué significa? El diccionario de datos en realidad sí se guarda en tablas, ¿no? Todas estas tablas se crean cuando se crea la base de datos, ¿ok? Pero nosotros no tenemos acceso directo a estas tablas. El único usuario que se encarga de administrarlas y de acceder a ellas es el usuario SIS. Por seguridad, ningún usuario debe de acceder a ellas de forma directa. El único que las administra es el usuario SIS. Entonces, lo que se hace es para proteger a todas estas tablas de accesos directos, se crearon un conjunto de vistas que son las que nosotros accedemos. Aquí es donde estarían vistas como user tables, user constraints, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de vistas y en realidad se establece aquí pues una barrera, por así decirlo, de protección para que nosotros no accedemos a estas tablas. Entonces estas vistas se alimentan de los mismos datos de las tablas y nosotros como usuarios, en lugar de acceder a las tablas, pues accedemos a las vistas. ¿Ok? Entonces, este es otro uso. Es una manera de proteger los datos y hacia los usuarios únicamente dejamos, accedemos a las vistas, no a las tablas, ¿no? Es algo parecido como este ejemplo. Digamos, uso que tienen es que las vistas podemos configurarlas para que un usuario solamente pueda hacer operaciones de lectura, o sea, select sobre las vistas. No podemos hacer
escrituras, o sea, no podríamos lanzar una sentencia update o una sentencia delete sobre una vista. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque por default su naturaleza de las vistas es únicamente mostrar datos. Con ese mecanismo protegemos a las tablas de que no las lleguen a modificar o a eliminar datos, ¿no? Esa es, digamos, la configuración por default, ¿no? La vista solamente sirve para hacer lecturas, aunque déjenme decirles que sí hay manera de hacer una vista editable. O sea, sé que podríamos hacer una operación de insert sobre la vista, ¿ok? Siempre y cuando cumplamos con ciertas reglas. Y aquí nada más que no les cause confusión, si hacemos un insert no quiere decir que los datos que se inserten en la vista se queden en ella, o sea, que se almacenen en la vista. Más bien lo que ocurriría es que si insertamos, no sé, aquí un registro en esta vista, pues esos datos se van a almacenar en realidad en todas las tablas que le corresponden, ¿no? A la consulta original. Entonces sí podemos hacer inserciones a través de una vista, pero hay que configurarla, ¿no? Por default, por definición, son únicamente de lecturas, de lectura, ¿ok? Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de los usos de una vista. Uno más que les puedo platicar rápidamente, se utilizan en bases de datos distribuidas, ¿ok? En esa asignatura, por ejemplo, sus compañeros utilizan las vistas para implementar algo que le llaman transparencia de distribución. ¿Qué sucede? En bases de datos distribuidas, por ejemplo, lo que se hace es, tengo una tabla muy grande, entonces lo que hoy en día se hace mucho con las bases de datos, y eso es a nivel general, es hacer una distribución. Sabes que esta tabla cliente es muy, muy grande, entonces resulta que la empresa en donde trabajamos es distribuida, ¿no? Hoy en día, pues muchas empresas ya están en esa forma. Entonces, supongan que tienen una empresa que tienen varias sucursales y en cada sucursal tienen una base de datos, ¿ok? No sé, por ejemplo, aquí esta se encuentra al sur de la ciudad, esta se encuentra tal vez en el centro y esta otra sucursal está a las orillas, no sé, en el norte de la ciudad. Y en cada base, en cada sitio tienen una base de datos. Entonces, en una base distribuida, los datos de la tabla cliente se pueden fragmentar dependiendo del sitio. Por ejemplo, clientes a lo mejor que normalmente acceden a la sucursal sur, pues vamos a guardarlos acá. Clientes que acceden a la sucursal del centro, pues en esta otra base de datos y así con los otros registros. Entonces podemos tener una tabla fragmentada en cada, distribuida en cada uno de los nodos. Entonces aquí tendríamos algo así como un empleado 1, que es el fragmento 1, empleado 2, que es el fragmento 2, y empleado 3. ¿Ok? Los datos en realidad están distribuidos. La tabla cliente realmente no existe porque está dividida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando un usuario lanza una consulta? Un usuario final pudiera lanzar una instrucción así. Select asterisco from empleado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? La tabla empleado realmente no existe porque está distribuida. Lo que existen son fragmentos, empleado 1, empleado 2 y empleado 3. Entonces, para ocultar la naturaleza de distribución de una tabla, se puede crear una vista. La vista entonces se va a llamar justamente empleado. ¿Ok? Entonces a esta vista le ponemos empleado. Y lo que va a tener en su definición esta vista, pues es una consulta que acceda a los datos de las tres. Básicamente se vería así. Select asterisco from empleado 1. Más adelante vamos a ver que
existe un operador que se llama Union All, que se encarga de, como su nombre lo indica, unir los resultados de una consulta con los resultados de otra. ¿Ok? Y me los muestra como si estuvieran almacenados en una sola tabla. ¿Ok? E3, por ejemplo. Entonces, de esta manera, nosotros en una base distribuida, al usuario final ni se entera, ¿no? Que la base está distribuida y accede a una vista. Y la vista es la que se encarga ya de traer los registros de cada nodo, ¿no? Y se los presenta al usuario como si estuvieran centralizados. ¿Ok? Entonces, este es otro uso que tienen las vistas, ¿no? En bases distribuidas se ocupan para implementar este concepto de transparencia de distribución. Pero bueno, ya no profundizo más porque esta ya es otra materia, es otra cuestión. Todas estas técnicas de diseño y de cómo se distribuye, cómo se configuran los accesos remotos, eso ya es de esta materia. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí sería, digamos, lo que es el concepto general de una vista. ¿Ok? Sintaxis para crear una vista. Me voy a ir directamente a la sintaxis de Oracle. Es un objeto independiente, por lo tanto, tiene su propia instrucción create. Ahora, nótese que aquí dice create o replace y luego viene el nombre de la vista aquí. Hay otras tantas opciones, como les decía, hay algunos atributos que me permiten habilitar la edición de una vista, o sea, que pueda hacer operaciones insert desde aquí, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Entonces viene el nombre, el nombre de la vista, el esquema, que ya vimos qué significaba poner el esquema, ¿ok? El nombre de la vista, bueno, aquí debe ser view name en realidad, view name. Y ya después viene toda la definición, que esta definición sería ya la consulta que alimenta esa vista, ¿ok? Más otras opciones que pudiéramos tener aquí. Bien, ¿qué significa, por ejemplo, esta opción o replace? Que si la vista existe, la va a reemplazar. Dice create o replace view significaría que si el objeto existe, se reemplaza, ¿no? Y aquí les podría hacer una pregunta. ¿Por qué creen que no existe algo con las tablas, no? No hay algo como create o replace table, ¿no? Eso no existe en una tabla, pero sí existe en una vista. En varios objetos, no nada más en vistas, existe esa sintaxis. Create or replace. ¿Ok? Y ya ponemos aquí el objeto. A nivel general, create or replace se utiliza para situaciones en donde voy a crear un objeto, pero si ya existe, lo reemplazo, ¿no? Descarto el existente y lo reemplazo por el nuevo. Entonces, ¿por qué creen que esto no aplique en una tabla? ¿Se les ocurre algo? A lo mejor porque puede estar relacionado con otras. Esa puede ser un conflicto, sí. Si la eliminamos, podríamos afectar a las referencias que tenga ese objeto. Esa es una, ok. ¿Otra razón se les ocurre? Ok. Otra razón sería, ¿qué pasaría si la tabla ya tiene datos? Si tiene datos y si hago un replace, pues ¿qué le va a pasar a esos datos? Se estarían perdiendo. Entonces, por esa razón no existe un replace con una tabla también, ¿no? Al hacer el descartar una tabla y reemplazarla por otra, el problema serían los datos. No puedo reemplazarla porque tendría algo así como que copiar los datos y puede que no sea factible, pues porque si la estructura es distinta ya no puedo, ¿no? Entonces entraría aquí en un conflicto con los datos. Entonces, para evitar ese conflicto, pues simplemente no existe algo de reemplazar una tabla por otra. ¿Ok? Bueno, entonces,
ejemplo de cómo se crearía una vista, más o menos se vería una cosa del estilo. Create or replace view, el nombre de la vista. Podemos definir las columnas. Puedo poner la lista de columnas, como ven aquí, las columnas que va a tener la vista. Y después de eso, vean que ya viene la definición de la consulta que la va a alimentar. Entonces, si defino las columnas acá arriba, debo de asegurarme que estas columnas correspondan por lo menos con el mismo número de columnas que tenga la consulta. Ok, aquí estoy seleccionando nombre, selecciono nombre, apellido paterno, materno y la clave del puesto. No es requisito que las columnas se llaman igual respecto a la consulta, pero sí por lo menos en el mismo, con respecto al mismo número, ¿no? O sea, si la vista define 4 columnas, la consulta select debería de incluir las mismas 4 columnas, ¿no? O sea, pueden ser otras columnas, no tienen que llamarse igual, pero sí tiene que coincidir la primera con la primera y así sucesivamente, ¿ok? Hay otra sintaxis en donde puedo omitir las columnas aquí arriba. Esta línea se puede omitir y las columnas entonces van a corresponder con los mismos nombres que tenga la consulta. Ok. Entonces, así más o menos es la sintaxis de una vista. ¿Vale? Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. Ahí creo que estamos seleccionando datos de 2 tablas, ¿verdad? De 2 tablas, así es. Por ejemplo, si en ese mismo ejemplo quisiéramos sacar el nombre del cónyuge y el nombre del empleado, ¿qué pasa? Ajá. Vamos a ver cuando lleguemos al tema 9 que es posible, en este ejemplo que me preguntas, tanto el empleado como el cónyuge es la misma tabla, ¿están de acuerdo? Tanto el empleado como el cónyuge, si están en la misma tabla. Bueno, no sé si lo estabas visualizando así. No, es que en el inciso B dice definiendo la tabla cónyuge. Hay otra. Entonces está más fácil. Sí, perdón. Sí, entonces tú podrás tener 3 tablas, ¿no? Así. Y es como lo que vimos, ¿no? La vista puede incluir columnas de las 3, ¿no? C1, C2, C3 y C4. Entonces, es perfectamente válido que hagas una vista con 3 tablas, ¿no? Claro, Entonces, pero es que se llaman igual. Ese es mi... ok, O sea, ok, ambos tienen el mismo atributo de nombre, de apellido paterno nombre. y apellido materno. Ok. Lo que podrías hacer en este caso es que la consulta va a tener algo así. Vamos a aprender más adelante que cuando tengas una consulta y quieras mostrar columnas que se llaman igual, las tenemos que distinguir por un alias. Por ejemplo, tendrías que poner empleado.nombre, cónyuge.nombre. ¿Ok? A la hora que las muestre el manejador, te va a mostrar este alias. Entonces, pero para efectos de la vista, en la vista podrías poner las columnas como, a lo mejor así, empleado nombre, coma, cónyuge nombre, o con algún otro prefijo, para evitar justamente esta ambigüedad. O sea, a nivel de la vista, sí tienes que ponerles bautizarlas de manera distinta, pero en la consulta puedes utilizar alias. ¿Ok? Estos alias después se le asocian a cada una de las tablas, E de empleado y C de cónyuge. ¿Ok? Entonces, esto a nivel de la consulta y ya en la vista les pones un prefijo o algo para que se distingan. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. De esto no se apuren, lo vamos a aprender cuando lleguemos al tema 9. ¿Ok? Vale. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar al otro punto y ahorita hacemos un ejercicio de todo esto. ¿Ok? Se me olvidaba un detalle de las vistas. Ya se me olvidó otra vez.
les iba a comentar qué detalle de las vistas. Ok, ya me acordé. Miren, dijimos que una vista puede en realidad agrupar a varias tablas. Ok, y comentamos que una consulta puede hacerse participando varias tablas. De repente me ha tocado ver que algunos developers hacen esto. Supongan igual, estoy repitiendo aquí un modelo relacional. Estas son tablas que están ligadas de cierta manera. ¿Ok? Una cosa así. Y después generan una vista. ¿Ok? Vamos a suponer que esta vista, ¿ok? Sale de haber hecho una consulta y esta consulta o este query, por así decirlo, accede a todas estas tablas, ¿no? Entonces, pues hasta aquí todo se ve bien, no hay tanto problema. Por acá podríamos tener más tablas, ¿no? De este mismo modelo, que también están ligadas de cierta manera, ¿no? Normalizadas. Y pues obviamente a lo mejor están ligadas así. Entonces de repente podrían ustedes pensar, oye, ¿qué pasa si quiero hacer una super consulta? Una consulta más compleja. Y resulta que empiezan a hacer joins entre la vista y estas otras tablas, por ejemplo. Hacen otro query, otra segunda consulta, en donde acceden o involucran a esta vista, involucran a otras, por ejemplo, a esta, a esta, a esta. Es decir, involucran una vista para hacer join con ella, algo así como select ciertas columnas from la vista y después otras tablas. No sé, T5, T6 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? En realidad, el involucrar a una vista y hacer join con otras tablas, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Es como si hiciéramos una sola consulta grande e involucráramos a estas otras tablas, ¿no? Las tablas con las cuales se generó la vista. ¿Ok? Y aparte, haciendo join con esto. Entonces, aquí el tip que les diría es que no hagan esto. Porque esto hace que la consulta no se entienda. Porque para empezar, hacer un join con una vista, en realidad lo que estaríamos haciendo es hacer join con todas las tablas, ¿no? Que definen a dicha vista. Entonces me está ocultando realmente todas las tablas que están participando en esta consulta. Y entonces para nosotros es difícil entender esto porque para entender qué es lo que se está haciendo, primero necesitaríamos entender cómo se construyó esta vista a partir de esta consulta. Y ya después entender que se está haciendo join con otras. Entonces para nosotros es difícil o no es tan sencillo entender una consulta así. Segundo punto, esto puede causar ciertos problemas de desempeño. El optimizador de consultas, para poder ejecutar esta sentencia, se le va a complicar generar un plan de ejecución más óptimo para procesar una consulta. Entonces, todos los manejadores tienen algo que le llaman el optimizador. Y cuando son consultas grandes, el optimizador trata de desmenuzar esta consulta y generar un plan de actividades que le permitan procesar la consulta de la forma más rápida y óptima posible. Pero si involucramos aquí a una vista, así, el optimizador ya no tiene la libertad de procesar la consulta de una forma óptima. O sea, podríamos aquí pegarle a el desempeño de la consulta. Entonces, es preferible mejor que hagan la consulta directa con puras tablas a incorporar vistas. Entonces, nunca, si se les llega a ocurrir eso, no lo hagan, ¿ok? No usen vistas como parte de joins porque primero se nos complica a nosotros y le hacemos un poquito la vida más complicada al optimizador, ¿vale? Entonces, las vistas nada más utilícenlas como parte de
mostrar datos, pero hasta ahí ya no las usen para hacer operaciones más complejas, ¿no? Bien, eso era lo que me faltaba comentarles en cuanto a las vistas. Ok, entonces vamos con el último punto de este PDF, que son los sinónimos. Los sinónimos es otro objeto también, y literal, como su nombre lo indica, un sinónimo se utilizaría para qué situaciones? Para hacer referencia a un objeto empleando un nombre alternativo, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un empleado, una tabla que se llama empleado, ¿ok? A esta tabla le puedo crear un sinónimo. Le puedo crear un sinónimo y a lo mejor a este sinónimo le pongo trabajador, ¿no? Trabajador. Entonces, este sinónimo se asocia o se crea para una tabla o también puede ser para una vista, ¿no? Con un nombre distinto. Entonces, a la hora de mostrar los datos, da igual a que escriba select asterisco from empleado, o también podría poner select asterisco from trabajador. Trabajador. Y funciona, cualquiera de las dos funciona, solamente que aquí estoy accediendo a la tabla empleado a través de un sinónimo y aquí de manera directa. ¿Ok? Realmente eso es un sinónimo. ¿Ok? Ahora, tal vez ustedes dirían, pues, como que no tiene tanto chiste, ¿no? Que pueda acceder así a una tabla de forma distinta. ¿Qué beneficios tendría? ¿Qué beneficios tendría esto? Mi monitor sí lo ven desde que empezó la clase, ¿verdad? La pantalla. Sí, Ok. Sí, sí, profe. Que no sé si vieron, me salió un mensaje que ya pueden ver mi pantalla y me quedé así de, pues que no se supone que la están viendo desde que empezó la clase, pero bueno. Ustedes dirían como que no tiene mucho chiste esto, ¿no? Pero bueno, ya viéndolo de la siguiente perspectiva puede ser más útil. Una de las razones por las cuales ustedes quisieran crear un sinónimo así es que, ¿qué pasa si tienen un software, una aplicación, y esa aplicación utiliza trabajador? Hay veces que cambiar, ¿no? La aplicación para que no utilice cierto nombre, sino utilice el nombre real, pues puede ser costoso, ¿no? Porque esto me implicaría cambiar el código de la aplicación. Entonces, una solución alternativa sería, para evitar modificar el código de la aplicación, pues, supongamos que la aplicación utiliza trabajador, pues creamos un sinónimo y así ya la aplicación no fallaría. ¿Ok? Es más rápido crear un sinónimo que modificar todo el código de una aplicación. Entonces podríamos con eso evitar modificar las aplicaciones que accedan a las tablas. ¿Ok? Ese es una posible justificación. Otro uso es, por ejemplo, el siguiente escenario. Supongamos que tenemos dos usuarios en la base, un usuario 1 y un usuario 2, U2. Y supongamos que el usuario 1 es el dueño de una tabla T1. Recordarán un poquito el ejemplo que hicimos, sobre todo los que estaban en el laboratorio, que este usuario 2 puede, si nosotros lo decidimos, acceder a la tabla de otro usuario. Supongamos que el usuario le da permisos, le da privilegios para que acceda a esta tabla. Entonces la sentencia que tendría que lanzar el usuario 2 para leer los datos de T1 sería algo así. Select asterisco. ¿Qué pasa si pongo esto? From T1. ¿Qué creen que pasaría con esta sentencia? ¿Funcionará o no?
la tabla no va a funcionar. Más bien la consulta no va a funcionar. ¿Qué le falta a la consulta para que sea correcta? El nombre del esquema. El nombre del esquema, que sería U1.T1. ¿Por qué razón? Porque por default las tablas que intenta acceder un usuario se buscan en su propio esquema. Y si no están, pues nos marcaría un error. El usuario U2 no tiene en su esquema una tabla que se llame T1, sino quien la tiene es otro usuario. Entonces, para indicarle al manejador, oye, muéstrame los datos de T1, pero del usuario U1, entonces tengo que poner el nombre del esquema aquí. ¿Ok? Entonces, esto a veces se puede volver engorroso, porque imagínense si tienen una consulta que tiene joins y que tienen que acceder a varias tablas y esas tablas a lo mejor le pertenecen a otros usuarios. Tuve que mutear a alguien porque se empezó a escuchar muy feo. Casi me quedo sin oído. Pero bueno. Ok, si tengo a un usuario, más bien una consulta con tablas que pertenecen a distintos usuarios, en la consulta tendría que estar escribiendo en todo momento el esquema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un sinónimo para que si de un lado tengo T1, ok, este sinónimo puede apuntar a esa tabla. Entonces, creo un sinónimo que se llame tal vez, igual, de hecho le puedo poner T1, pero en realidad apunta a la tabla de otro usuario. Entonces, ahora sí, aquí en esta consulta puedo poner T1, pero en realidad ese T1 no es la tabla, sino es un sinónimo que vive en este esquema, pero en realidad está apuntando a la tabla de otro usuario. Entonces, este es un uso también que se le da a los sinónimos. Entonces, nos ahorramos tener que estar escribiendo el esquema. ¿Ok? Este sí es un uso que es muy, muy, muy popular y muy común en las bases de datos. Hay objetos, déjenme decirles que en una base de datos hay objetos que son de uso público. De hecho, en la base de datos hay un esquema que se llama public, ¿ok? Que se crea cuando se instala la base de datos. ¿Por qué creen que se llama public este esquema? ¿Cuál creen que sea su finalidad? A lo mejor lo comparten todos los usuarios. Así es. Este esquema tiene objetos, tablas, vistas u otros objetos que pueden ser leídos por todos los usuarios, por todos. Y normalmente estos objetos le pertenecen a SIS. El detalle es que si yo quisiera, por ejemplo, a suponer que tenemos una tabla T1, ¿ok? Entonces, si yo quisiera mostrar los datos de T1, como es público, sí podría. El problema es que si pongo T1, ¿qué va a pasar? Pues va a intentar el manejador buscar T1 en mi esquema. Entonces me marcaría un error. Entonces, por default, todos los objetos que están en public tienen asociado un sinónimo. Entonces, ese sinónimo me permite acceder al objeto escribiendo nada más su nombre. En realidad, este sinónimo también es público. Y cuando accedo a él, puedo escribir T1, pero en realidad este T1 me apunta a este sinónimo y ya el sinónimo me apunta al objeto. Entonces me evito tener que estar escribiendo el esquema. ¿Ok? Entonces, este uso de poder acceder a un objeto de otro usuario es muy común con el uso de sinónimos, ¿no? Un ejemplo más ya para pasar a los ejercicios. Igual en bases distribuidas se ocupan los sinónimos para lo siguiente. Ahora, supongan que tienen un usuario y quieren leer datos de una tabla, pero ¿qué creen? Esa tabla se encuentra en un servidor distinto, en un servidor S1.
y ustedes quieren lanzar una consulta desde otro servidor, llamémosle S2. ¿Se vale? ¿Se puede? Ok, nosotros podemos acceder a los datos de una tabla, pero esa tabla está en otro nodo, en otra instancia, en otra máquina. Entonces hay que hacer aquí un acceso remoto. Ok, la base de datos tal vez está distribuida y necesito hacer accesos remotos. Para poder hacer eso de entrada se necesita hacer uso de una liga. Ok, las ligas no son parte tanto de este curso, pero lo que les podría decir es que más o menos la consulta se vería así. Select asterisco from T1 y después pongo arroba y por ejemplo, no sé, S1. ¿Qué es esta sintaxis? La arroba S1 en realidad me está indicando una liga. S1 en realidad es el nombre de una liga que se configuró para poder acceder a los datos de una base remota. Entonces la tabla tiene que ir acompañado del nombre de su liga para indicarle al manejador que la tabla 1 la tiene que ir a buscar ¿a dónde? A un servidor, ¿ok? Ubicado en otro lado, ¿no? Entonces el sinónimo también aquí sería útil para ocultar esta definición, ¿ok? Entonces podríamos crear un sinónimo que se llame T1, pero en realidad apunta a T1 arroba S1. Entonces, al crear ese sinónimo, nosotros en la sentencia podríamos escribir algo así. Select asterisco from T1. Entonces, pareciera que la tabla está de manera local en nuestro esquema, pero no. En realidad, T1 es un sinónimo y este sinónimo ya apunta hacia la tabla remota. ¿Ok? Entonces, este es otro nivel de transparencia que se ven distribuidas para ocultar las ligas, ¿no? Hacia donde se está haciendo la consulta. Entonces, este es otro uso que tienen los sinónimos, ¿vale? Para accesos remotos, ¿no? En tablas que están en otros manejadores, en otros sitios, ¿no? Muy útil, obviamente, en bases distribuidas. Bien, entonces, sintaxis para crear un sinónimo. Básicamente tenemos aquí lo siguiente. Igual create o replace, fíjense que aquí también hay un replace, no pasa nada si sustituimos la definición de un sinónimo. Ok, create o replace. Un sinónimo puede ser público o puede ser privado. Ok, cuando es privado, por default es privado. Si le agregamos la palabra public, se vuelve público. ¿Qué significa público-privado? Que ese sinónimo puede ser accedido por todos los usuarios en toda la base de datos. Y si es privado, solamente lo puede usar el usuario que lo creó. Ok. Y después viene lo que sería ya el esquema. Ya sabemos qué significa el esquema si lo ponemos antes del objeto. La palabra sinónimo. Ok. Y aquí después viene for, es decir, este sinónimo va a apuntar a qué objeto. Entonces observen, podemos poner el objeto al cual va a apuntar e inclusive si apunta a un objeto remoto de otro servidor, pondríamos arroba y el nombre de la liga. Ok. Un ejemplo, create or replace. Ok. Fíjense que aquí hay un error en el PDF. Esto no debería de ir. No existe realmente private. Debería de ir de ser create or replace synonym para que sea privado. El nombre del sinónimo, for y a quién apunta. En este caso sería esquema y objeto. Ok. Muy bien. Este sería un ejemplo de un sinónimo público. Lo único que cambia es la palabra public. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas en cuanto a sinónimos? Ok, por último, entonces ya terminamos este primer PDF. Aquí les puse una liga de donde pueden obtener más información
más detalle de todos estos objetos que vimos, ¿no? Es la documentación ya del propio manejador. Con lo que esto que hemos visto para cuestiones de examen, series, pues no es más que suficiente, pero bueno, si ustedes quieren profundizar más, pueden consultar la documentación oficial de este manejador. Bien, vamos a pasar entonces a los ejercicios también ya para terminarlos y pasar a otras cuestiones. Entonces, voy a abrir la serie y vamos a continuar con el ejercicio. Si no me recuerdo, nos vamos a hacer el ejercicio de los índices, que ya lo habíamos leído, y luego el de las vistas y sinónimos. ¿Ok? Entonces, del día de ayer ya habíamos platicado que necesitamos crear aquí varios sinónimos, ¿no? Uno por cada uno de estos requerimientos. Este debe de ser un unique compuesto, salón, sección y número. El siguiente, un índice de la llave foránea para agilizar joins. Y el último, un índice basado en funciones, ¿no? Para ilustrar un ejemplo de un índice basado en funciones. Aquí nos pide que las búsquedas sean por nombre, ¿no? Y que no sean sensibles a minúsculas y mayúsculas, ¿no? Bueno, ¿quién dice yo para estos ejercicios? Nadie, qué barbaridad. Si quiere, yo probé. Ok, muy bien. Entonces dejo de compartir y adelante, ya cuando gustes ya puedes compartir. Todos los demás, acuérdense, tengan su base arriba. Yo esperaría, ¿verdad? Que todo el mundo hace los ejercicios aquí en clase, ¿no? Para ahorrar hacer el spool después, ¿verdad? Y que no tengan tanta tarea, ¿no? Pero bueno. Profe, ¿se puede volver a compartir? Pero si ya compartimos en clases anteriores, no hay problema. Pues ya ni modo, ¿no? Ya que no quisieron los demás, pues no importa si ya estamos repitiendo. Ahorita no hay problema. Ahorita para los siguientes ejercicios voy a seleccionar a alguien de la lista. Y es el que va a pasar, ¿eh? Así que váyanse preparando. Ahí ya se ve, ¿no? Ahí ya se ve. ¿Qué más pones o cómo le ponen los participantes? Sí se alcanza a ver mis... El Sí, chat sí ya lo vimos. solo pícale en participantes y ya se. Exacto, ahí donde dice Ah, ok. participants. Gracias. Ándale, ahí está. Ok, muy bien. Hay algo así. Algo así está bien, con eso es suficiente. Entonces vamos a abrir una terminal de favor. Y ok, ya tienes ahí la terminal. Si puedes hacerla más ancha, estaría genial. Para que se vean bien. Ahí. Está bien. Entonces dice el ejercicio. Vamos a crear los índices, ok. No se les olvide su spool. Hoy estamos a 23. Ok. Entonces vamos a hacer el ejemplo del índice. Bien, antes de poder crear los índices, pues tenemos que crear las tablas, ¿no? Que nos piden ahí en el ejercicio. Entonces rápidamente vamos a crear las 3 tablas de salón, cliente y boleto. Entonces vamos a ver. Vamos a escribir en la terminal, ok. Create table salón, esa está bastante sencillita. Abrimos paréntesis, damos enter, ponemos salón ID. Salón ID y ponemos number de 10,0 y de una vez le ponemos su constraint. Ok. Ponemos ¿qué sería? Constraint, ajá. Salón-pk. Primary key. ¿Se pone nada más salón-pk o salón ID? Salón-pk porque es el de la llave primaria. Ok. Ajá. Espacio primary key.
Primary key, muy bien. Coma, y, no, de hecho ya sería todo, no ponemos coma. Cerramos paréntesis o damos enter y cerramos, ajá, punto y coma y ejecutamos. Ok, vamos con cliente. Create table cliente. Abrimos, damos enter, ponemos cliente ID. Ese sería un number de 10,0. Ok, igual le ponemos su constraint de llave primaria. Constraint cliente-pk primary key. Ok, coma y ahí le ponemos el nombre, ¿no? Que ahí sí tiene un atributo. Damos enter, ponemos nombre y es un varchar 2 de 40. Ok. Damos enter, cerramos paréntesis, punto y coma. Y ahí está. Y vamos con boleto. Profesor, ¿no faltó el not null? No importa, sí se nos pasó el not null, pero bueno, no pasa nada. Ok. Está bien así. Create table, boleto. Abrimos paréntesis, damos enter, ponemos boleto ID. Igual le ponemos su constraint de llave primaria. Es un number de 10,0. Ajá, perdón. 10,0. Constraint. Boleto-pk. Primary key. Coma. Damos enter. Ponemos num asiento. Num-asiento. Ok. Ese sería un number de 5,0. Y not null. Ok. Coma. Y después seguiría sección. Ese sería un varchar de 5. Varchar 2 de 5. Ok. Not null. Coma. Damos enter. Después vendría el salón ID, que ese ya es una foránea. Salón ID le ponemos not null. Y su constraint, que sería boleto, constraint sería boleto salón ID. ¿Están de acuerdo? _FK. Ajá. Y luego sería, ¿qué? Referencias. Muy bien. Salón. Y entre paréntesis, salón ID. Ok. Cerramos, coma. Y ahora con cliente. Ponemos coma. Ajá. Cliente ID. Not null. Constraint. Sería boleto cliente ID, ¿no? Ujú. _FK. Ok. Referencias. Salón. Perdón. Sí, cliente Ujú. ID. Ok. Ya casi se volvieron expertos en crear tablas, ¿no? Ok, damos enter, cerramos paréntesis, punto y coma y creamos. Y ahorita error, ¿no? Ahí está. Ok, ya están las 3 tablas creadas. Ahora vamos con los índices. De acuerdo al ejercicio dice que primero vamos a hacer el unique, ¿no? Porque la combinación salón, sección y número de boleto debe ser única. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese índice? Vamos a poner lo siguiente. Entonces vamos a poner create unique index, ¿no? Porque va a ser de tipo unique, create unique index, ajá, espacio, index. Y vamos a ponerle su nombre, que en este caso sería ¿qué? El nombre de la tabla, que sería, ¿dónde iría ese índice? Bueno, como es compuesto, va en boleto, ¿no?
Ujú. Entonces ponemos boleto. Ahora, como son varias columnas, pues no sería tan adecuado poner las 3 columnas, ¿no? Vamos a ponerle, pues solamente así, boleto guión bajo IUK, ¿no? De index unique. Ok. Y luego, ¿qué sería? Espacio, le ponemos on. Y ahí, ¿qué sería? El nombre de la tabla donde va a estar ese índice, que sería boleto. Ajá. Abrimos paréntesis y luego, ¿se acuerdan que ayer comentamos cuál podría ser el orden adecuado? ¿Qué columna podría ir primero? La que más utilizamos. La que más se utilizaría, que sería el número de boletos, ¿están de acuerdo? ¿O es número de qué es número de? Número de asiento. Perdón, sí es el número de asiento, no de boleto. Entonces sería asiento. ¿Cuál podría ser la segunda columna? En cuanto a orden de uso, podría ser la sección, ¿están de acuerdo? Después podemos poner coma, sección. Y por último, el salón ID. Salón ID. ¿Ok? Y ya, cerramos punto y coma. Obviamente ahorita el índice se crea rapidísimo porque no tiene datos la tabla, ¿no? Si entre más grande sea la tabla, más datos hay y por lo tanto la creación del índice, recuerden que cuando se crea un índice, se construye el árbol B-tree que vimos en su momento. Entonces puede llevar su tiempo, ¿no? Ok, luego vendría el siguiente inciso que dice indexar la llave foránea para mejorar desempeño a la hora de hacer un join, ¿no? Entonces, vamos a indexar a cliente ID, que también está en boleto. Entonces, vamos a poner create. Ahora ya, ya no va a ser unique, ¿no? Entonces, omitimos unique y directamente ponemos index, ¿ok? Y ahora sería que boleto, aquí sí le ponemos cliente, guión bajo cliente, ID, guión bajo, ahora sería IX, ¿están de acuerdo? Es un simple índice, así que no es unique, ¿ok? Y ahora sería on, boleto, ajá, y entre paréntesis ponemos la columna que sería cliente ID. Cliente ID. Muy bien. Vamos a enter y ahí está. Profesor, tengo una duda. Adelante. ¿Por qué en la parte de arriba, bueno, el índice se llama boleto UK? ¿Por qué no pusimos como el nombre de los 3 atributos? O no sé. Para no hacer tan largo el nombre, Ok. ¿ok? O sea, si son varios atributos y está muy grande el nombre, ¿se pone así? Podemos ponerlo así, sí. Es mera convención, ¿eh? El nombre que le pongas al índice es el que tú quieras. Pudiste haberlo puesto My Little Index o lo que tú quieras, ¿no? Pero por convención, a medida de lo posible, tratemos de poner las columnas, la tabla y la columna para que lo identifiquemos fácilmente, ¿vale? A lo mejor una posible abreviatura, tal vez pudiéramos haberle puesto boleto, asignación, UK, algo así, ¿no? Para evitar poner los 3 atributos y quede muy largo, ¿no? Ok. Y vamos con el último, que sería el de basado en funciones, ¿verdad? Que sería para el nombre, ¿ok? Del boleto. No, perdón, del cliente. El nombre del cliente. Entonces, ¿qué podríamos poner? Create index. No es unique, obviamente. Entonces pondríamos cliente, guión bajo nombre. Y fíjense aquí, tal vez para distinguir que se trata de un índice basado en funciones,
podríamos utilizar el prefijo guión bajo fx como de función y luego ya otra vez fx guión bajo ix, ¿no? Una cosa así podría ser. Ok. Y ya después vendría el on y ponemos ¿qué? Cliente. Y ahora, ojo, entre paréntesis, ¿qué iría? Lower. Ajá. Puede ser un lower o puede ser un upper, dependiendo qué función querramos usar. ¿Así? ¿Ok? Así es. Ok. Ok. Y ahí está el índice basado en funciones. Ok. Bien, entonces ahí ya tenemos los índices. Ahora vamos a hacer una consulta al diccionario. Ok. Para comprobar que efectivamente, ¿cuántos índices en total dijimos que se iban a crear para estas tres tablas? 6. 6, ¿no? Que fueron los 3 explícitos que acabamos de crear. Son índices explícitos porque estamos usando la instrucción create index. Pero hay otros 3 implícitos que se crearon cuando creamos las tablas. ¿Cómo creen que se llame la vista que contiene los datos o los metadatos de los índices? Si para las tablas hay un user, ¿qué? Tables. Aquí va a haber una que User seguramente... views. Pero estas no son vistas. Son índices. Más bien sería user Index. indexes. Entonces vamos a darle un desk de describe para ver qué contiene. Desk user indexes. Ok. Y ahí está la vista. Entonces, por ejemplo, ¿cuál nos podría convenir? Vamos a ver. Nos podría convenir hasta arriba, ven, tiene bastantes atributos. El nombre del índice, el tipo, vamos a poner index name, index type, y vamos a poner el uniqueness, el uniqueness que está abajo, ese también la vamos a seleccionar. Ok. Esas 3, yo creo que con esas 3. O inclusive el table space name pudiera ser para que vean en dónde se va a guardar los datos de ese índice. Haz seleccionar esos atributos. ¿Vale? Entonces, select index name Era con guión bajo. guión bajo, ajá, index name, index type, ajá, coma, y luego el otro, el uniqueness, ajá. ¿Y cuál otro les dije? El table space Table name. space. Ujú. Table space name, table space guión bajo name, ajá. Y ya. Vamos a enter, Ah, así queda, entonces. ajá. From user indexes. Pero ahora solamente quiero de las 3 tablas, ¿no? Porque si lo pongo así, me mostraría los índices que hay en todo el esquema del usuario. Entonces, más bien aquí vamos a ponerle una condición. Vamos a dar enter, le vamos a poner where, table name. Y vamos a utilizar el operador in, como lo hicimos en otro ejemplo, ¿no? In, abrimos paréntesis y vamos a poner pues, los nombres de las 3 tablas, ¿no? Entre Ajá, comillas siempre. ajá, y recuerden que los nombres de los objetos van en En minúscula. mayúsculas. Ah, ok. Sería salón, coma, boleto, coma, cliente. Ok. Y ya. Ok.
Yo creo que habría que formatear un poco, ¿no? El index name me está dando lata ahí. Vas a formatear nada más si quieren index name. Ah, Ponemos call, index name, format, vamos a ponerle a 30. Ok, y yo espero que con eso. Run, sí, cierto. más fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Se me hace que hay que decirle que se expanda en toda la terminal, ¿no? Set line size. Window. Se ve mejor, ¿no? Y efectivamente ahí están los 6 índices, ¿ok? Vean que los índices de la APK, ¿qué nombre les puso? Oyen al profesor. ¿Qué nombre les puso? Profesor, se le trabó tantito ahorita. Ajá. Ahí ya me escucho bien. Sí, profe. Sí, sí. Más bien me quedé en silencio porque era pregunta. La pregunta es, ¿qué nombre utilizó el manejador para asignar el índice de la APK? ¿Sí me escucho o se está cortando? No, sí. No, ya escuché. Estamos Ok. pensando. El nombre de la tabla y un bajo PK. Ajá, que esa cadena fue, ¿en dónde usamos esa cadena? Boleto-PK, cliente-PK, salón-PK, se utilizó para como nombre de quién? De la restricción de llave primaria. Del constraint, muy bien, del constraint. Entonces el manejador utiliza también el nombre del constraint para ponerle como nombre al índice. ¿Ok? Ahora en index type vean que aparece la palabra normal y donde aparece un nombre distinto es en el de función, function base normal. ¿Ok? En el uniqueness es donde aparece si es unique o non-unique. ¿Se fijan? Los de la foránea y el del nombre son non-unique. Y el table space, vean que pues los datos del índice se guardan en el table space que ahorita estamos usando, users. ¿Ok? ¿Dudas de este ejemplo? Profesor, ¿a qué columna le dimos formato? A la de arribita. index name. Ok. Por ahí está arribita, ¿no? Index name. Ok. Vamos a pasar al ejercicio de las vistas. Ok. Hablando un poco la voz, profe. Se me hace que ya vi qué está pasando. Déjenme cambio de red. No sé por qué esta máquina siempre se... ¿Sí me escucho ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. No sé por qué esta máquina siempre se conecta a la red de ahí abajo. Y aquí al ladito tengo el módem, entonces debería de conectarse a la que tengan la señal más intensa, ¿no? Pero bueno. Cosas locas. Ahí ya debería de estar más estable. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio de la vista. Podemos poner el PDF, por favor, un momentito, para ver de qué trata el ejercicio. Dice vistas, ejemplo de vistas. Dice, vamos a suponer el siguiente escenario, ¿no? Bueno, ahí les puse a la tabla aventura empleado, qué feo, pero no es aventura. Creo que era pensionada, ¿no? Así, Bueno, esa tabla creo que no la hemos creado, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que tenemos ese escenario. A los empleados, de repente, imagínense que un empleado protestó porque le están quitando porcentaje de su sueldo, ¿no?
Entonces, el empleado va allá a recursos humanos y pide que le den acceso a ver por qué le están quitando su sueldo. Entonces vamos a suponer que para proteger a la pensionada, ¿no? Se decide crear una vista que se llama B empleado. Se observan ahí que tiene, así se representan las vistas. En realidad no es una relación no identificativa, no es meramente una línea punteada para hacer énfasis que la vista hace uso o la consulta involucra esas dos tablas, ¿no? Entonces desea crear una vista de empleado que únicamente muestre el nombre del empleado y el porcentaje de sueldo que le están quitando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una vista que únicamente contenga esos datos, ¿vale? Empleado ID, el nombre y el porcentaje de su sueldo. Si no más recuerdo, ya habíamos creado esas 3 tablas. Solamente nos faltaría crear la vista, ¿no? Entonces nada más vamos a recordar si efectivamente están esas 3 tablas. ¿Okay? Y vamos a crear esa vista. Entonces regresamos a SQL Plus. Y vamos a ver, vamos a ponerle Select Table Name para ver qué tablas tenemos. From User Tables. User Tables va guión bajo. User, acuérdense. User guión bajo tables. Ok. Entonces tenemos, ahí está, ¿no? Empleado, pensionada y pensionada empleado. Ahí están. Se llama pensionada empleado realmente, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver cómo sería la vista. Aquí yo les voy a ayudar un poquito con la consulta porque nótese que es una consulta que requiere de 2 tablas. Entonces necesitamos hacer un join. Todavía no aprendemos a hacer joins, pero aquí yo les ayudo con esa parte. ¿Ok? Entonces vamos a poner lo siguiente. Antes de crear la vista, es importante, necesito darle privilegio al usuario para poder crear vistas. ¿Ok? Ese privilegio por default no se otorga. Entonces necesito cambiarme al usuario sys. Vamos a cambiarnos, a conectarnos con sys. No, exit no, porque si no se va a detener el spool. Connect sys a sysdba. Ok. Ok. Y vamos a darle el privilegio, que sería que grant create view espacio, ajá, tú y el usuario. Que en este caso sería, exacto, Roberto 0507. Vamos enter. Y ahora sí, ya nos regresamos al usuario. Ok. Y ahora sí, vamos a poner la vista que sería create. De hecho, podríamos ponerle create or replace view. Or replace view. Ok. Entonces, podemos hacer alguna de las 2 opciones, ¿se acuerdan? Poner los nombres de las columnas o directamente poner la consulta. Si quieren, vamos a hacer con la consulta directa. Entonces escribiríamos create or replace view, espacio, y le ponemos as, y ya de ahí ya viene la definición de la consulta. Damos enter y la consulta sería así. Vamos a ponerle select. Vamos a ponerle espacio PE punto, es de pensionada empleado. PE punto, y ahí sería el... De hecho, lo podemos sacar de ahí mismo. No, E punto empleado ID para que no les cause confusión en lugar de PE. E punto empleado ID, coma, el nombre del empleado sería E punto empleado ID. No, perdón, E punto nombre, perdón, sí, disculpe. E punto nombre, coma,
Y ahora sí, el porcentaje en qué tabla está. En pensionada empleado. ¿Están de acuerdo? Sería PE.porcentaje. PE.porcentaje, ok. Y ahora sí ya ponemos from. Damos enter, o bueno, sí damos enter y ponemos from. Ahora, ¿qué tablas estarían participando? Empleado. Y le ponemos su alias, que sería E, espacio E. Ok, coma. ¿Qué otra tabla está participando? Pensionado. No, pero yo ahí Sí, les puse aventura, pero no, nada más estaba ahí. No sé por qué. pensionada empleado. Empleado, ajá. Voy a corregir ese PDF. Parece chiste, no hay eso, pero bueno. Pensionada, empleado. Y sería PE. Ahora, para hacer el join entre esas dos tablas, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos, enter. Pues vamos a relacionar la llave primaria de cliente con la llave cliente ID en la otra tabla. Entonces vamos a poner where e.empleado ID igual a pe.empleado ID. Ese es un join en realidad. Estamos relacionando dos tablas, ¿no? A través de su llave primaria con la foránea de la tabla hija. ¿Ok? Eso no se preocupen, en tema 9 vamos a ver a detalle todo lo que son los joins, ¿no? Y los tipos y la sintaxis y demás. Pero por Profe, ahorita, ¿no pues esa no sería está una forma pensionada ID? sencilla. No, porque si tú igualas empleado ID con los IDs de pensionada ID, estás de acuerdo que no tienen que ver, ¿no? Ah, bueno. Sí. Ok. Entonces es empleado ID con PE.empleado ID. Si hubiéramos incorporado la otra tabla, la de pensionada, entonces sí nos faltaría otro join entre pensionada ID de pensionada con pensionada ID de la intermedia. Pero como no la estamos involucrando, pues no pasa nada. Se puede quedar así. Profe, una duda. Adelante. ¿No faltó el nombre de la vista? Ah, pequeño detalle. Pequeño detalle, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues dale punto y coma y nos va a marcar error porque no tiene nombre. Y le ponemos edit. No, bueno. Que sería que B-empleado, ¿verdad? Después de la palabra view, create or replace view, el nombre de la vista, obviamente, B empleado, y ahora sí el as, ¿ok? Mm, Oh, algo le pasó a tu buffer. Bueno, ni modo, Si vas a no tener lo que, copio. ahí con las flechas, si quieres, es el create view. Y nada más pone el nombre. Enter. Ok. Ahí está la vista. Ok. Obviamente, si ahorita consultamos la vista, me va a decir que tengo 0 registros, ¿no? Vamos a hacerlo si quieren. Select asterisco from B empleado. Obviamente no tiene datos. Si quieren, vamos a insertar un registro en las tablas correspondientes, pues para que vean el efecto, ¿no? Vamos a insertar rápidamente un empleado. No recuerdo si ya teníamos datos en empleado. A ver, podemos checar. Select asterisco from empleado. A ver si hay uno. No me acuerdo que no. No. Ok.
Ahora vamos a insertar en empleado, solamente que para insertar en empleado, como tiene la foránea de puesto ID, necesitamos primero insertar en puesto. ¿Están de acuerdo? A ver, select asterisco from puesto. No recuerdo si ya teníamos un registro. Ah, ya teníamos uno, ¿verdad? Los demás sí tienen todos un puesto registrado. Sí. Sí. Ok, es el puesto ID 1. Entonces vamos a insertar un empleado rápidamente. Entonces vamos a poner insert into empleado into va junto. Voy a irme directamente con el values para rápido. Entonces ponemos values, abrimos paréntesis. El empleado ID vamos a poner que es el 100, el empleado 100, coma, el nombre, pues pongan ahí el nombre que ustedes quieran, ¿no? Roberto, muy bien. Ponemos, acuérdense que va entre comillas, ¿ok? Ay, Ok. Y su puesto, pues es el 1, ¿no? El puesto 1 para que no nos marque error de violación de integridad referencial. Ok, cerramos paréntesis, punto y coma. Ok. Ahora vamos a agregar un registro en pensionada. A ver, Roberto, ¿qué aventura tuviste por ahí que tuvimos que insertar ahora una pensionada? Tú te propusiste como empleado, entonces ni modo. A Oh. ver, insert into pensionada, ándale. Values, el ID de la suertuda, ¿verdad? O de la Oh. afortunada. ¿No la tabla se llama pensionado empleado, profe? Pero Esa primero es la vamos, intermedia, ¿no? ajá, pero primero tenemos que insertar en la padre, ¿no? Porque si no, no podríamos insertar en la intermedia. ¿Están de acuerdo? Values, el ID, pues no sé, que sea el 200 si quieres. Y ahora, pues tú mismo, ¿no? Dinos quién es la fortuna. Oh, ¿no? Ok, bueno. Y y ya, ¿verdad? Y es todo. Y ahora sí vamos a la intermedia, ¿no? Insert into. ¿Era empleado pensionado o pensionado empleado? Ah, no me acuerdo cómo lo pusimos. Es que por andar aquí jugando con el nombre de la tabla es Pensionada. pensionada empleado. Entonces, ok, values. Bueno, no me acuerdo cómo estaba el orden. Bueno, vamos a hacerlo de la forma larga entonces. No me acuerdo cómo estaba el orden, quién fue primero. En Solo era lugar, porcentaje, ¿no? Porque las otras eran primarias y foráneas al mismo tiempo. pero pues hay que insertarle Ah, su bueno, valor, ¿no? sí, sí, sí. No me acuerdo si en qué orden lo pusimos. A ver, pues ponle pensión, en lugar de values, abre paréntesis y ponle pensionada ID para asegurar el orden, coma, empleado ID, coma, porcentaje, ok, cierras paréntesis. Y ahora sí viene values. Yo creo que damos enter antes de values. Ok, values. Y ahora sí, pensionada ID sería ¿quién? 200. Fue Sí, no. 200. Ajá. Empleado ID fue el 100. Y porcentaje, pues, a ver, ¿cuánto porcentaje vas a tener que dar, sacrificar de tu sueldo? El, el 60%. No, qué feo caso. ¿No? Ya ves por portarte mal. Ok, ahí está. Ausente. Y pues ahora sí ya podríamos consultar los datos de la vista, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces ahí ya nada más se muestra el porcentaje que te están quitando. Ok. Muy bien.
¿Dudas de esto de las vistas? Profesor, me está marcando a mí un error cuando intento crear la vista. Me dice que no existe el identificador P o que es inválido más bien. El identificador necesitaría ver el código. Si quieres, compártelo en chat y a ver si lo detectó rápidamente. Profesor, yo tengo una duda también. Adelante. ¿Por qué le pasó eso a mi compañero de que su buffer ya no funcionó? No tengo la menor idea. Algo pasó ahí a nivel de sistema operativo que se reseteó. No imagino alguna cuestión ahí de su sistema operativo. Pero, profe, también me pasó lo mismo. Igual. Sí, sí No. lo digo porque igual me pasó. Ah, Vaya. A todos. ah. Pregunta, ¿y a todos los que les pasó están usando Ubuntu? Sí. Sí, No, yo estoy usando Fedora. ¿Y También me pasó pasó. lo mismo? Qué extraño. A mí no me ha pasado. Fíjense que ese detalle ya me habían comentado en algún otro A mí semestre. también. A ver, si ponen edit ahorita, tienen la consulta, ¿no? Sí, pero cuando guardan, bueno, yo cuando guardo, me dice que no hay líneas en el buffer. No line sin SQL buffer. Está curiosa, ¿verdad? De otra vez edit. Y ya se eliminó curiosamente. Ja. A ver, ¿con qué usuario están conectados? A ver, dale signo de admiración PWD. Perdón, Huamai. ¿Es junto? Todo junto. Ajá. Huamai. Roberto, esto está bien. Ahora dale PWD, signo de admiración PWD. Está en el home, en teoría. Sí podría. A ver, dale admiración LS. Y de hecho ahí está el archivo. A ver, dale admiración more. Y dale AF. No, Perdón. espacio AF IEDT. IEDT.buff de buffer. Dale. Y ahí está. Ahí está el archivo. A ver si le das otra vez edit. Y dice que no tiene nada. Raro. Pareciera un problema de SQL Plus. Porque ahí está el buffer. De hecho, si le das, por ejemplo, arroba o start, ¿se acuerdan que con eso pueden ejecutar un script? Son dos, ¿no? Dos arrobas. Con una es Ok. suficiente. Y ponle el nombre del buffer del archivo. AFIEDT.buff. Y ahí está. Pues en realidad es lo que hace el buffer. Crear un archivo con la última instrucción y ejecutarlo. Pero si le das, a ver, dale run. No, bueno. Edit. Parece que el problema es cuando ejecutas el comando edit, ¿no? Ahí está otra vez. A ver, salva, controló. ¿No te dejó? Ah, sí. Mira, lo elimina. Qué raro, parece un bug de SQL Plus. Bueno, lo voy a investigar. Déjenme anoto ese error. Me suena a un bug de SQL Plus. Y es que como Ubuntu realmente no es un sistema operativo soportado, pero Fedora, bueno, es que Fedora tampoco, pero bueno. SP2-0223. No line sin buffer. Ok.
Pues de momento, si quieren, lo que pueden hacer es usar el arroba y el nombre del archivo para volverlo a ejecutar, pero es curioso. Ok, bueno, pues vamos a hacer alguna otra duda de esto antes de pasar al siguiente ejercicio. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, sí nos da tiempo. Vamos a hacer entonces de una vez el ejercicio de los sinónimos. Ah, profesor, le puse ahí el error que me da, pero no sé si con eso Ah, ya, dice PE.empleado.id, dice invalid identifier. Eso significa que en la tabla PE, sí definiste ese alias cuando sí está ese PE después de la tabla pensionada empleado. Sí, es from empleado E, coma, espacio, pensionado empleado, PE. Y luego ya enter y lo demás. ¿Puedes pegar la consulta en el chat? Ah, o sea, todo el código. Ujú. A ver, ahorita. Es O que sea, como lo no que, estoy en la computadora, lo voy a escribir a mano. lo que pasa es que ese error está indicando que no encuentra una columna que se llama empleado ID en la tabla PE. Pero se me hace raro porque la tabla pensionada empleado sí tiene empleado ID. O ahorita consulto que tiene la... A lo mejor te equivocaste y se llama distinta la columna en la tabla intermedia. Ah, tal vez. Voy a A lo checar. mejor, checa eso, ¿no? Dale un describe, dale desk, pensionada empleado y ahí ya te muestra los nombres de las columnas. Sospecho que por ahí anda el problema. Ok. Gracias. Sinónimos. Vamos a hacer el ejercicio de los sinónimos. ¿Podemos mostrar tantito el PDF, por favor? Ok, entonces dice, vean ahí cómo se representa un sinónimo del lado derecho en RStudio. X igual a Y es como decir que, pues, nombrar algo con X o nombrar algo con Y da igual, ¿no? Por eso lo representan así. Crear un usuario invitado, únicamente otorgarle permisos para crear sesión. El usuario invitado podría consultar los datos de la tabla empleado del usuario, ¿no? Con el usuario que estamos trabajando. C. Empleando el usuario invitado, generar un sinónimo público llamado emp1, de tal forma que el usuario invitado pueda ejecutar sin problemas la siguiente instrucción. ¿Ok? O sea, el usuario invitado debe poder mostrar los datos de empleado empleando ese sinónimo. Y hacer exactamente lo mismo, pero ahora con un sinónimo M2 y ese sinónimo M2 es privado. ¿Ok? Conectarse con cualquier otro usuario diferente a invitado y probar que el sinónimo público funciona. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería. En el inciso A dice crear un usuario invitado, únicamente otorgarle permisos para crear sesión. Eso está bien, pero de todas formas tendríamos que agregarle un privilegio más para que pueda crear sinónimos. Si no, no podría generar esos sinónimos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Regresamos a terminal. Entonces vamos a poner ejercicio, ¿qué? 1.18. ¿Ok? Y entonces lo primerito es, vamos a crear al usuario invitado. Entonces vamos a cambiarnos, a ponernos como sys para poder crear al usuario. Ok. Ok. Y entonces ponemos, ¿cómo se creaba un usuario? ¿Se acuerdan? Create user, invitado, identified as, y ahí le ponemos el password. Pues vamos a poner el invitado ahorita, ¿no? Si es identified as, ¿no era by, profe? Bye, perdón, discúlpame, sí, bye. Ajá, y sería by invitado. Y hasta ahí, si se fijan, no necesitamos darle cuota de almacenamiento porque realmente no va a generar datos, ¿no? Lo único que va a hacer es crear un sinónimo.
No necesitamos ponerle cuota. Ok. Y vamos a darle... Profe, una duda. Adelante. Ahí cuando lo guarda en el table space de user. Así es. Pero bueno, en este ejemplo en particular, realmente ni siquiera lo hace porque no le estamos dando ninguna cuota. Oye, entonces si no le das cuota, no guarda nada. No guardan, no configura nada en users. Ok. Ah, ok. Si tuviera cuota, entonces sí ya le diríamos en users. Pero sí, por default es en users. Ok. Ahora vamos a darle privilegio para que pueda crear sinónimos tanto privados como públicos, ¿no? Entonces sería grant create synonym. Synonym va con Y las dos. Synonym. Ajá. Coma create, pero ahora public synonym. ¿Sí es claro para todos eso? El primer create es para qué? Sinónimos privados. Y el segundo para públicos. ¿A quién? Espérenme, de una vez, nos hace falta otro privilegio, ¿no? El de crear sesión, si no, ni siquiera vamos a poder crear sesiones. Create session, ok. Y ahora sí, invitado. Muy bien, ahora nos hace falta otro privilegio. Ahorita el usuario invitado ya tiene permisos para poder crear sinónimos y crear sesiones, pero si queremos consultar los datos de empleado, si el usuario invitado quiere consultar los datos de empleado, ¿qué privilegio nos faltaría? Fíjense, vamos a conectarnos como invitado para que vean qué problemita tenemos todavía. Connect, invitado, ok. Si quisiéramos consultar los datos de empleado, ¿qué instrucción tendríamos que poner? Select asterisco from. Pero si ponemos empleado, ¿qué creen que va a pasar? Ok, dice que la tabla no existe. ¿Por qué razón? Porque le pertenece a otro usuario. Porque la tabla empleado le pertenece a otro usuario. ¿Qué tendríamos que poner entonces antes de empleado? Select asterisco esquema. from, el esquema, muy bien. Entonces vamos a poner select asterisco from, que sería el nombre del esquema. ¿Quién es? Exacto, Roberto 0507. Punto empleado. Ahora, antes de dar enter, punto y coma, antes de dar enter, ¿qué debería demostrarme ahí la consulta? A lo mejor que no tiene permiso para revisar ese esquema. Exacto, pero vean el error, no es tan directo. Vamos enter. Me sigue mostrando exactamente el mismo error. Pero ahora ya no es por el esquema, sino es porque como no tiene permisos para leer, pues no encuentra la tabla. ¿Ok? Entonces necesitamos darle permisos para que el usuario invitado pueda por lo menos tener privilegios de lectura. Ahora mi pregunta es, ¿quién debería de otorgar ese privilegio? Obviamente puede ser CIS también, pero Roberto es el que también puede. ¿Por qué en este caso Roberto puede dar Él es privilegio? el dueño de esa tabla. Él es el dueño de esa tabla y el dueño de un objeto puede hacer lo que quiera con esos objetos. Inclusive permitir que otros usuarios accedan a él. Entonces tendríamos que cambiarnos como Roberto, ¿no? Ok. Y ahí vamos a darle permisos para que el usuario invitado pueda
hacer consultas. ¿Ok? Entonces sería grant ¿qué? Sería grant select, porque vamos a darle privilegios de consultas. Ahí podríamos haber puesto insert, update, delete, ¿no? O sea, también podríamos darle esos privilegios. Ahorita nada más consultas, entonces sería grant select on sobre qué objeto. Empleado, ajá. Y luego ya le vamos a poner tú, o sea, ¿a quién le vas a dar permiso? A invitado. ¿Ok? Y ahora nos regresamos a invitado, ajá. Y primero, si quieren, vamos a validar que efectivamente ya puedo ver los datos. Entonces, otra vez podemos poner select asterisco from. Ajá, Roberto 0507 punto empleado. Y ahora sí ya tenemos permiso. ¿Ok? Pero ahora no lo quiero hacer así. Quiero que hacerlo vía sinónimo. Entonces vamos a crear dos sinónimos, como dice el ejercicio, uno público y el otro privado. El usuario invitado ya tiene privilegios para crear sinónimos, entonces podemos hacer que create or replace. Si quieren el público primero, entonces sería que public synonym. Ok, entonces le ponemos que se va a llamar, de acuerdo al ejercicio, emp1. Ok. Y luego vendría que for, ¿a quién va a apuntar ese sinónimo? ¿Qué sería ahí? El esquema conotado. El esquema, ¿verdad? El esquema que sería Roberto 0507 punto empleado. Ok, punto y coma. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un privado, ¿no? La única diferencia es que le quitaríamos el public, ¿no? Public. Así es. Entonces, create or replace synonym. Ahora se va a llamar ¿qué? Emp2. Igual, ¿no? For Roberto 0507 punto empleado. ¿Cómo probamos que funcionan? Podemos escribir ahora select ¿qué? Select asterisco from emp1. Ok. Ahí está. Y lo mismo por ahora con emp2. Ok. ¿Qué pasaría si intento hacer estas mismas dos consultas con otro usuario? Ahora sí se podría. Bueno, a lo mejor porque ya se creó el público, se tendría que hacer con emp1. Ajá. ¿Y qué pasaría con emp2? No lo permitiría. Vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a conectarnos con, pues con Roberto, es otro usuario. Y vamos a intentar hacer las consultas. Select asterisco from M1 funciona porque el sinónimo es público. Ok. Y con M2, ¿qué pasa? No encuentra quién es el objeto M2. ¿Por qué? Porque es un sinónimo privado. Ok. Solo lo puede usar y el usuario que lo creó, en este caso, invitado. ¿Sale? Bien. Y ya con eso terminamos el ejercicio.
¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, No, profe. profe, pero Adelante. no necesariamente de la práctica. ¿Qué tareas se tienen que entregar esta semana? Referente a los schools. ¿Qué tareas? Ahorita, si quieren, cuando acabemos la clase de al rato. Ah, bueno, pero no sé si algunos van a... Hasta ahorita, ¿qué llevamos? Van 3 spools, ¿no? Martes, jueves, viernes. Y hemos dejado el Creo que 2 martes, tareas. dejamos la tarea de el ejercicio de la columna Identity. ¿O fue otro? No fue el de delete on set Ok. null, ¿no? On delete. On delete set null de una, del constraint de referencia. Y el Y el disco. y el día de ayer dejamos el de el B del 1.15. De todas formas, ahorita que acabe la segunda clase, antes de irnos, capturo el spool en Classroom para que ahí lo tengan presente. ¿Ok? Y ahí ya pongo qué es lo que tienen, lo que se espera. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Es que en la práctica dice que, bueno, uno de los usuarios no tiene que tener permisos para almacenar en disco. Ajá, Si no ponemos el cuota, con eso. correcto, con eso ¿Cumple? lo implementas, con eso Ah, cumple. ujú. Como en el Gracias. caso de invitado, ¿no? Ujú. Ok. Ok. Sí, profe, gracias. De hecho, podemos hacer el ejercicio rápido. Miren, ¿te puedes cambiar invitado, por favor, rápidamente? ¿Qué pasa si intento? Ah, pero ni siquiera tiene el privilegio de crear tablas. Bueno, entonces más bien como si vamos a suponer que erróneamente le damos privilegios para crear tablas a invitado. ¿Ok? Esto ya es fuera del ejercicio. Entonces dale grant create table to invitado. ¿Ok? Y luego nos conectamos como invitado. Y vamos a crear una tabla muy sencillita. Create table test. Abrimos paréntesis, le ponemos ID, number o test ID. Ok. Number. Y ya. Cerramos paréntesis. Ok. Ahora, ¿qué pasa si intentamos insertar? Insert into test values, paréntesis, y pues el número 1. Ok. Ahí está. Ese es el problema. Dice que el usuario no tiene privilegios para almacenar datos en el table space users. Users es el table space por default que se le asigna al usuario, pero no tiene cuota de almacenamiento. Entonces, por eso no puede ni siquiera insertar un numerito. Puede crear objetos, sí, pero no puede hacer uso del espacio de almacenamiento. ¿Vale? Porque no tiene cuota asignada. Y si como cuota se le mandó un 0, igual no puede hacer Pues nada no de eso, ¿verdad? podría. Así es, no podría. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Ok. Con esto entonces sacamos el primer PDF del tema 7. Vamos a hacer el break y regresamos con el segundo. La segunda parte es muy cortita, entonces yo creo que vamos también a comenzar ya con el tema número 8. Ok. Bueno, entonces, ¿les parece? Hacemos que 5 minutos de break. 10 Sí. minutos si quieren, 9:15. Está bien. Ok, pero Si no, ni tiempo les da siquiera de ir por agua, ¿no? Bueno, 9:15 voy a terminar esta clase. Ya saben, empezamos una nueva y continuamos. Bueno, ahorita los veo. vale, profe, gracias. Hasta luego. Bye.